En este pequeño video voy a mostrar la relación que hay entre temperatura y entropía. Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Podemos coger un guante o un globo de hule y vamos a estirar rápidamente, lo colocamos encima del labio. Ustedes lo pueden hacer en casa. Vamos a estirarlo, lo colocamos en el labio y vamos a contestar lo siguiente. Al estirar rápidamente el guante, ¿qué pasa con la temperatura de este? A, disminuye, B, permanece constante, C, aumenta. Inténtenlo ustedes en casa. Ok. Cuando estiramos rápidamente el guante y lo ponemos en el labio, observamos o sentimos, percibimos que la temperatura del guante aumenta. Vamos a entender por qué. La temperatura se puede definir como la variación entre la energía interna de un sistema con respecto a la variación de la entropía, teniendo volumen y cantidad de partículas constantes. Primero, vamos a entender un poco acerca de la entropía. La entropía fue definida por Boltzmann como el producto de la constante de Boltzmann por el logaritmo de los microestados posibles del sistema. Para dar un ejemplo más claro de cómo poder entender los microestados, veamos los siguientes diagramas. Tengo un diagrama donde tengo una cantidad de partículas en una cantidad de posibles espacios que pueden ubicarse. Si las partículas son indistinguibles, lógicamente hay una única posible configuración, es decir, que nuestro omega sería 1. ¿Por qué? Porque así cambian de posición, como las partículas son indistinguibles, pues no habría una nueva reconfiguración o un nuevo microestado posible. Sin embargo, si aumentamos el grado de libertad de microestados o de posiciones posibles, la cantidad de microestados que puede manifestar el sistema va a ser mayor. Es decir, nuestro omega correspondería en este caso a la cantidad al factorial de las posibles posiciones sobre el factorial de la población total, que en este caso sería 72. Es decir, que si hacemos esa operación en casa, el omega sería mayor. Si volvemos a nuestra definición de entropía, la entropía para este sistema sería mucho mayor que en el primer sistema. Mucha gente confunde entropía como una tendencia al orden. Recordemos que el orden no es una variable que se pueda medir o se pueda cuantificar, pero sí podemos cuantificar los posibles microestados y la asociación que pueden haber entre cambios energéticos y microestados. En este caso, podemos definir que la entropía de un sistema va a ser mayor en cuanto a la medida que el número de microestados asociados a un macroestado del sistema sea mayor. Volvemos a nuestro sistema del guante. Cuando estiramos el guante, pues básicamente las partículas van a estar alineadas en una única posición posible. Es decir, que si el guante está en su posición original, las partículas van a tener la libertad de poderse ubicar en distintas ubicaciones, aumentando el nivel de microestados. Por otro lado, como lo dije anteriormente, al estirar el guante, pues la configuración va a ser totalmente distinta. Es decir, que nuestro guante en reposo va a tener mayor entropía que nuestro guante estirado. Consideremos que el sistema que estamos analizando es un sistema adiabático, el cual no va a tener intercambios de energía con el ambiente, puesto que lo estamos colocando rápidamente en nuestro labio. Podemos observar ese cambio con respecto a la temperatura. Entonces, volviendo a nuestro análisis, si disminuye la entropía, pues básicamente la temperatura tiende a aumentar, teniendo en cuenta que la energía interna del sistema permanece constante. Básicamente podemos decir lo siguiente: la temperatura está relacionada con el efecto que tiene el incremento de energía interna de un sistema en la entropía de este. Es decir, que si aumenta la energía interna de un sistema, lo más probable es que pueda aumentar la entropía. 2. Si un sistema aumenta su energía interna, necesariamente tiene que aumentar su entropía. Vamos a analizar lo siguiente. Es un ejemplo muy simple. En el sistema de cambio de fases del agua, tenemos una relación entre entropía y temperatura. Tenemos la fase sólida. Podemos notar que la pendiente es mucho mayor que cuando aumenta la temperatura, cuando el agua está en fase líquida. ¿Por qué?
porque un simple cambio de la energía interna del sistema va a hacer que la entropía del sistema cambie drásticamente. Mientras que si observamos el cambio de fase de agua a vapor, de nuevo vemos que hay un cambio de entropía significativo. Es decir, las posibles configuraciones de microestados del sistema empiezan a aumentar. Hay algo que podemos concluir de este análisis, que básicamente si tenemos un sistema que está en un nivel de entropía mucho mayor y le suministramos energía, o hay un cambio de energía interna, pues básicamente no observamos un cambio significativo en la entropía. Es decir, si tenemos moléculas en estado gaseoso y le suministramos energía, es poco probable que haya una variación significativa de entropía, que si el sistema está en una fase de hielo, una fase sólida, y aumentamos la energía interna del sistema. Hay una variación significativa con respecto a la entropía inicial. Entonces básicamente podemos entender que al cambiar básicamente la posibilidad de microestados de un sistema, podemos variar en su temperatura. Espero que haya sido claro y que podamos entender y diferenciar el concepto de temperatura y calor, cosa que podemos analizar en otro video más adelante. Muchas gracias.